Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Juan el Bautista predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, se está acercando. Es tanto, lo comparó como el hacha ya está puesta a la raíz del árbol, porque Jesús ya venía y Él representa el reino de Dios en la tierra. Ahora, el reino de Dios no se iba a representar solamente con que Jesús llegara o que Jesús estuviera. Tenía que haber algo para poder hablar, para poder hacer conocer el reino de Dios, y esta era la predicación del evangelio. Cuando Jesús predicaba el evangelio, se estaba haciendo o expandiendo el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tenía que haber también fe. La fe también en creer lo que se estaba predicando. El que creía, entonces era salvo. El que creía era reconciliado con el Padre. El que creía en el evangelio era aceptado como hijo de Dios, y empezaba a expandir ese reino. Ese reino, en Lucas capítulo 13, desde el versículo 18, Jesús lo compara con dos cosas diferentes. Y Él dice: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué lo voy a comparar? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y después volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Buscando otra comparación, y dice: es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió o vertió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Amén. Y nos damos cuenta en estas dos comparaciones que primero hace una comparación de un grano de mostaza que un hombre, un campesino de la tierra, siembra en el huerto, siembra en un jardín, siembra en la tierra. Y esto hace que crezca un árbol grande. Ahora, esto, así como tanto la semilla sembrada en la tierra, como la levadura vertida, echada en harina, para que crezca la harina, para que se fermente, todo nos está hablando algo de crecimiento. Una semilla pequeña, la cual es sembrada y da un gran árbol. Un poquito de levadura echada en harina, y cómo la levadura hace crecer la harina grandemente. Nos da a entender que el reino de Dios crece, pero no crece si no hay una acción. Y la acción es la que Jesús hizo, la que enseñó a sus discípulos, y la que hoy tú y yo estamos comprometidos a hacer. Y es a predicar el evangelio de Cristo, porque el reino de Dios no crece ni se expande si no hay una predicación, si no hay alguien que lleve ese grano y lo siembre, si no hay alguien que vierta ese poquito de levadura en la harina. Cuando tú predicas, cuando tú enseñas, cuando tú hablas del evangelio a las personas, esto va a ser el grano de mostaza sembrado en la tierra. Va a haber personas que van a crecer en su fe solamente por haber escuchado. Crecen como el árbol de mostaza, el árbol grande, frondoso, el cual muchas personas, muchas aves dicen que anidan, porque nos da la paz, la tranquilidad de vivir en la presencia, de vivir en el reino de Dios, de estar tranquilos que con la palabra, con la fe, con lo que hemos vivido, con lo que vivimos en Cristo y lo que estamos en Cristo, tenemos paz de vivir y estar ahí, en ese lugar hermoso. Y es igual cuando tú tienes que vertir ese poco de levadura en una harina. Si el grano de mostaza y la levadura no se colocan en un lugar, en este caso no se entierra en la tierra la semilla, o no se aplica la levadura en una harina, sigue siendo levadura o sigue siendo una semilla.
igual de pequeños, no pasa nada. Tiene que haber una acción. Esta acción traerá una reacción. Hoy por eso nos damos cuenta cuántas personas se desesperan porque ven sus congregaciones solas, porque ven sus congregaciones vacías, pero nos damos cuenta que es que no están haciendo el trabajo de ir a sembrar la semilla, de ir a vertir la levadura para que siga creciendo. La misma palabra de Dios da el crecimiento. Las personas llegarán al reino de Dios porque el Señor es el que da el crecimiento. Tú solamente haces el trabajo que hace el campesino, siembra la semilla. Tú solamente haz lo que hizo esta mujer en la cocina, vierte la levadura en la harina. Tenemos que tomar acción, tenemos que hacer nuestro trabajo, porque Dios nos dijo que el reino de Dios es semejante a esto. Tú estás trabajando hoy para el reino de Dios, así que eres un campesino, así que eres una mujer en la cocina cuando estás virtiendo la levadura, cuando estás sembrando la semilla. Hoy lo interesante es que el reino de Dios se expande, crece, gracias a que el Señor es el que da el crecimiento. Por eso, mis amigos, tenemos que tener fe en que Dios seguirá expandiendo el reino. Muchos se salvarán, muchas almas serán arrebatadas del enemigo para salvación y vida eterna. Por eso hoy, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú sigues siendo bueno y eres bueno todo el tiempo con nosotros. Gracias, Señor, por tan gran trabajo que nos has dado para sembrar la semilla, para vertir la levadura, porque sabemos que tú das el crecimiento. Será grande y es grande el reino de los cielos, porque tenemos paz en estar contigo, porque sabemos que estamos con el Rey, con el Señor, con nuestro Salvador. Te lo pedimos hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Jairo Consuegra, pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía. Saludos para todos y ya sabes, siembra la mostaza, vierte la levadura en la harina, que verás cómo crece, porque el Señor está ahí. Bye bye.